carta a los Filipenses, esta epístola del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, pues dice el mismo verso 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Cuando uno, como nosotros le llamamos, se convierte al Evangelio de Dios y viene a Jesucristo, nosotros reconocemos la necesidad que tenemos de aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador, y experimentamos nosotros, mis hermanos, ese milagro de la regeneración y nacemos de nuevo. Entonces, como que esa batalla masiva que traíamos por años en nuestro corazón, como que finalmente ha terminado, siente uno, porque nuestra carga precisamente comienza a ser levantada. Ya tenemos el auxilio del Señor, ya hemos sido rescatados por el Señor y nuestros pecados son perdonados, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, como dice la palabra, y es como que la vida apenas comienza. Estamos hablando de estar inmerso en lo que en la vida cristiana se conoce como el primer amor, ese día de visitación, de cuando le abres la puerta al Señor Jesús y Él entra y pasa a morar, pasa a cenar contigo. Pero, ¿qué sucede, mis hermanos? Que luego más adelante nos damos quizás cuenta que aunque ya la gran guerra ha terminado, la gran guerra, nueva vez, como que se levantan otras batallas. Y esto porque la vida en este mundo en el que vivimos, que tiene sus detalles, sus dificultades, pues a veces se torna un tanto difícil. Y de repente luego de venir a los caminos del Señor, como que comenzamos a observar que las dificultades no han desaparecido del todo y que las oposiciones contra nuestra fe entonces comienzan a aparecer de inmediato. Como que de repente comenzamos a luchar con nuestro pecado, que antes estábamos inmersos en él, lo teníamos, pero no había como una tal lucha, un tal enfrentamiento, y de repente como que viene ahora esa lucha, pero ahora de una forma diferente, porque ya el Espíritu Santo está con nosotros. Pero sin embargo, aún así, como que nos damos cuenta rápidamente de que las batallas aún no han terminado. La gran guerra comienza a ceder, esa que traíamos durante toda la vida, y cuando vagábamos de aquí para allá sin esperanza, sin tener certeza ni saber en quién estaba depositada mi confianza. Pero se comienzan a surgir luchitas. Y recordemos aquellos tiempos. Hay una frase que se dijo, aquellos tiempos cuando la nación de los Estados Unidos estuvo involucrada en la guerra con el Golfo. Nunca se me olvida que en aquel entonces una frase hasta se puso de moda en las noticias y decía: ganamos la guerra, pero perdimos la paz. Gente que comenzó a opinar sobre el fenómeno, porque vinieron ciertos, la gente estaba en una inquietud que se iban a
hacer un ataque o un acto terrorista, etc. Y ciertamente se dijo, ganamos la guerra, pero perdimos la paz. Y es una frase que suele describir muy bien lo que nos pasa quizá en la vida cristiana. No precisamente porque hayamos perdido la paz, pero sí en cuanto a las cosas que suceden. Y ganamos la guerra, pero perdimos la paz es una frase que puede describir eso que nos puede pasar a lo largo de la vida cristiana. Y detrás de toda esta realidad hay un gran reto, que es el dejar que aquel evangelio que nos movió a Cristo, que provocó en nosotros ese arrepentimiento, esa conversión, pues ahora entonces continúe cambiándonos, continúe produciendo el efecto que Dios ha diseñado para la regeneración de nuestra vida. Si observamos el texto que acabamos de leer, mis hermanos, dice aquí la palabra en la epístola a los Filipenses. Hay una serie de mandamientos aquí en la palabra de Dios que este texto nos da. Y para ser específico, hay 5 mandamientos en apenas 4 versículos. Y a todo lo largo de esta carta del apóstol Pablo para los Filipenses, él hace mucho énfasis en cuanto al evangelio de Jesucristo, tratando de hacer una conexión entre la condición de nuestro corazón y el evangelio. Todo este texto trata de mostrarnos cómo nos sentimos y cuál es la eficacia del evangelio sobre ese sentimiento nuestro. ¿Cuál es la eficacia del evangelio sobre ese cómo nos sentimos? Y este consejo del apóstol Pablo que vemos aquí aplica para todos nosotros, sin importar la situación por la que estemos pasando, ya sea que estemos enfrentando algún momento de dificultad, desencanto, aburrimiento, hasta tragedia, mis hermanos. E incluso aplica para aún cuando las cosas pudieran estar marchando bien también. ¿Por qué no? Aún cuando creemos no tener dificultades, este texto aplica. En toda situación, el corazón cristiano está llamado a exhibir el poder del evangelio de Jesucristo. Y esto lo decimos basado en lo que realmente pasa cuando nuestros corazones vienen a morar bajo el poder del evangelio de Dios. Lo primero que nos dice la palabra aquí, de acuerdo al texto, es que el alma cristiana está llamada a estar llena de gozo. Escuche lo que dice este verso 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Y luego dice, otra vez digo, regocijaos. El apóstol nos hace un llamado a estar siempre gozosos, regocijados en el Señor. De hecho, lo hace a todo lo largo de la carta completa a los Filipenses. La carta es reconocida precisamente, oiga bien, como la gran epístola o la gran carta del gozo. Así se les reconoce a este libro que fue escrito para los filipenses de parte del apóstol Pablo, de acuerdo a la inspiración que Dios puso en él. Y si nosotros vemos detenidamente cuál es la naturaleza, cuál es el fundamento de este mandato que Dios hace aquí a través del apóstol Pablo, dice que estamos llamados a regocijarnos, pero en el Señor. Dice, regocijaos siempre, regocijaos en el Señor. Y esto es algo fundamental, porque esto es lo que distingue el gozo cristiano del gozo que obtenemos producto de otras cosas, quizás materiales. Y lo que pasa es que en lo que quizá nosotros le llamamos el gozo que viene de esta tierra, de este mundo, ese gozo externo, es un gozo que precisamente depende, está basado de nuestras circunstancias, de cómo vayan las cosas. Es decir, que este gozo que procede de esta tierra, de este mundo, no es más que un reflejo de cómo van las cosas. Las cosas van bien, reflejamos este gozo que procede aquí. De manera que cuando las circunstancias van bien, cuando las cosas están saliendo a mi favor, como por ejemplo cuando estoy prosperado económicamente, cuando me siento cómodo, cuando no tengo ningún dolor, cuando tengo un buen trabajo, cuando estoy saludable,
qué bien cuando le caigo bien a las personas, cuando estoy siendo popular, en fin, cuando no tengo problemas. Pues ser feliz, mis hermanos, no sería difícil. Es algo que resulta muy fácil y hasta sencillo. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no marchan bien? Y quizás el término en un mayor nivel espiritual, cuando las cosas no marchan como a mí me gustarían o como yo espero. Porque muchas veces las cosas van marchando bien. Están en el diseño de Dios. Es lo mejor que te puede pasar para Dios, continuar regenerando tu vida, acercándote a Él. Pero quizás humanamente no eran nuestras expectativas. ¿Qué pasa cuando nuestras esperanzas como que se ven desvanecer? Cuando en vez de caerle bien a la gente, en cambio somos criticados. Pues como que comenzamos a notar que ahora ya no estamos felices. Y sobre esta situación tenemos nosotros que profundizar y enfatizar en este día. El gozo cristiano, mis hermanos, no depende de las circunstancias. ¿Y por qué no depende de las circunstancias? Porque está basado en un fundamento sólido, no en cosas que van y vienen. Por eso dice, regocijaos en quién, regocijaos en el Señor. Y ese es el fundamento que no cambia. Él es la roca firme, Cristo Jesús. En ese debe estar basado, en una relación con nuestro Dios y con todo el bienestar del Evangelio, de la fe, la creencia en la palabra de Dios. Mis hermanos, la única y real necesidad que nosotros tenemos ya ha sido satisfecha de una vez y para siempre a través de la gracia de Jesucristo. Y está ahí para todo aquel que cree, para todo aquel que profesa que Jesús es su Señor y Salvador. Esta gran necesidad era la que teníamos y era de ser salvos. Y dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 9 y 10, que si nosotros creemos, confesamos con nuestra boca, creyendo en el corazón, que Jesús es el Señor, que Él vino desde los cielos, vino y padeció por nuestros pecados, resucitó para darnos conjuntamente con Él vida eterna, entonces pasamos a tener salvación con nuestro Señor. El Señor Jesús tomó nuestros pecados y a través de su santidad aplicó su justicia delante de Dios, dice la palabra del Señor, para que hoy nosotros fuésemos sanos y libres, porque en Él hemos nacido de nuevo. Mis hermanos, entonces, cuando toda esta verdad es atesorada en nuestra mente, en nuestro corazón, pues, ¿qué otra cosa podemos hacer nosotros que no sea regocijarnos y estar en gozo y estar en paz y estar tranquilos a pesar de circunstancias, a pesar de situaciones que podamos enfrentar? Y te voy a decir algo más para ti, para mí como cristiano. Lo que realmente muestra que el Evangelio se ha hecho una realidad en nuestra vida es precisamente la presencia de ese gozo. Es nuestra mayor carta de presentación. Y no necesariamente las cosas que hemos logrado, conseguido, o lo que nosotros hemos llamado en medio de esta generación moderna, que hemos sido bendecidos. La bendición va más allá que las cosas que podamos tener, aún los logros que podamos alcanzar en esta vida, que son buenos, que Dios lo permite, porque son cosas para aplicarla aquí donde vivimos, estamos aquí en este mundo. Y Dios nos permite, aún para levantar su nombre y para testimonio a todo el pueblo. Pero precisamente la presencia de ese gozo que nos causa, el hecho de que somos salvos en el Señor, y al que el apóstol Pablo está diciendo o haciendo referencia aquí, pues no depende de cómo te está yendo, no depende de las circunstancias. Si yo fuera entonces a evaluar
mi éxito en Dios por cómo me ha ido. Mis hermanos, déjenme decirles que el más infeliz de los hijos de los hombres, entonces hubiese sido nuestro Señor Jesús precisamente. Porque fíjese que terminó clavado en un madero, crucificado en una cruz. Si fuera como le fue en la circunstancia, pero estaba en lo que sucedió después. Él resucitó, se levantó de los muertos para dar vida a toda la humanidad y poder entonces liberar al mundo del pecado. No importó la circunstancia por la que tuvo que pasar. Él puso el gozo por delante, dice la palabra de Dios. Y recibió oprobio, vituperaciones, ofensa, maltrato, pero puso el gozo por delante. El gozo verdadero es el que refleja que ciertamente yo he confiado en Cristo, en su palabra y en su verdad. El gozo es lo que refleja que verdaderamente hemos llegado a conocer a Jesús y que Él verdaderamente se ha convertido en nuestro tesoro, en la base de nuestra esperanza. Mis hermanos, un cristiano amargado niega la eficacia del Evangelio, niega el poder del Dios que tenemos. Esto es algo que realmente no habla bien incluso del mismo Dios. Porque Dios ha estado obrando en nosotros. Dios ha cubierto nuestras necesidades. Pero al tener nosotros nuestras propias expectativas, pues, mis hermanos, juzgamos nosotros mismos mal. Y entonces algo que no habla bien de lo que Dios está haciendo en nosotros. Es como si dijéramos que Dios no está obrando bien, no está procediendo bien en cuanto a nosotros, quizás porque comparamos con nuestros deseos y expectativas. Un cristianismo sin gozo es una contradicción con el Evangelio. Y de ahí la gran importancia de este gozo al que el apóstol Pablo nos llama a vivir y a regocijarnos, y nos recuerda la palabra en este día, porque esta es una marca indeleble que estamos nosotros, de que estamos viviendo el Evangelio y su eficacia. El apóstol nos muestra aquí que cuando hacemos de Jesucristo y de su Evangelio la base, el núcleo, el centro de nuestra vida, podemos entonces vivir en gozo y regocijarnos en todo tiempo. En todo tiempo, porque eso significa que ya tu gozo no depende de aquellas circunstancias, de las cosas que pudieras tener o no tener. Y sabemos que todas las circunstancias no siempre van a ser favorables. Entonces vamos a estar perdiendo el gozo a cada momento. A veces, mis hermanos, nosotros hemos tenido una falsa concepción de cómo debe ser el semblante de un cristiano. Y quizás procurando una actitud de humildad, siempre nos mostramos de que serios, y nos mostramos a veces hasta cabizbajos, con cierta tristeza, como que hermano, aquí pagando el precio, tratando de vivir el propósito. Y ciertamente hay dificultades, pero nuestra actitud es de saber que estamos en los caminos de Dios, que entendemos lo que Dios está haciendo y que no vamos a atribuir despropósito a Dios ante ninguna causa. Y cuando uno lee esto que dice el apóstol, lo primero que uno le pasa por la mente es, espérate, pero estar en gozo todo el tiempo, siempre. Pero, apóstol Pablo, bájale algo, diría uno. Sin embargo, la respuesta del apóstol sería, pues, sí, es posible estar en gozo todo el tiempo, pero siempre y cuando tu gozo esté basado en el Señor Jesucristo. Y no en las cosas que van y vienen, las cuales pueden estar hoy, mañana no estar. Y precisamente porque su naturaleza son de carácter temporal. Si basas tu gozo en cosas de carácter temporal, tu gozo será temporal. Mas sin embargo, Jesús no cambia. Él permanece fiel y justo, misericordioso todo el tiempo, eternamente y para siempre. Y es por todo esto que el gozo cristiano es una respuesta total e ineludible de que ciertamente estamos inmersos
en la verdad del Evangelio. Si usted es de los que ya está en los caminos del Señor, de aquello que asiste fielmente a una congregación, que habita en la comunión con Dios, que escudriña la palabra de Dios y nota como que le falta algo para la manifestación de ese gozo del que nos habla aquí el apóstol, pues mire, no se desanime, continúa adelante, que poco a poco el mismo Dios le va a ir mostrando que ese gozo pleno que aún no ha llegado es porque aún estamos en los caminos del Señor, pero quizá de manera parcial. Quizá que todavía tenemos cierta dependencia en algunas cosas de aquí de la tierra que aparentemente nos crean felicidad. Y como estas cosas van y vienen, entonces pues nuestro gozo también va y viene. Es porque todavía nuestra actitud de gozo y de regocijo está anclada en cosas que son terrenales y perecederas. No es que no la tengamos, no es que no nos gocemos cuando la tengamos. Sí, eso es parte de la gratitud a Dios. Mostrar el gozo, hacer fiesta, dice la palabra de Dios. Pero cuando la tenemos, pero no una actitud de tristeza cuando no la tenemos, porque hay cosas que hay que consumirlas, mis hermanos. A veces recibimos un pago y hacemos algo con él y hacemos una cena, una convocatoria, una fiesta entre todos. Sin embargo, ya eso pasó. Pero ¿y entonces cuando pase? ¿Perdimos el gozo? No, demos gracias a Dios por esa oportunidad. Pero seguimos ahora gozosos con lo que sigue a partir de ahí, con lo que tenemos. Así, mis hermanos, que en este día el llamado es a que podamos permanecer firmes en la roca, anclado en Cristo Jesús, porque ese gozo no es perecedero y es eternamente y para siempre. Por eso este texto del libro de hoy, pues es un regalo para nosotros tener una actitud en alto y en firmeza de gozo, de alegría, de saber que estamos en los caminos y en las manos de Dios. Y que a pesar de cualquier cosa que nos ocurra, que nos pase, por la que estemos pasando, Dios está en control, mis hermanos. Y es mucho y más que motivo suficiente para mostrar una actitud de regocijo. Dice el apóstol, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos.